Hola a todos y a todas, nos volvemos a encontrar de esta manera. En esta presentación voy a recorrer contenidos que, como la presentación anterior, ustedes ya estuvieron leyendo sobre la bibliografía de la primera unidad. Es decir que vamos a abordar la segunda parte de lo que tiene que ver con la problemática del lenguaje y los enfoques teóricos, además de los criterios epistemológicos para estudiarlo. Retomo entonces lo que dijimos anteriormente, ¿no? El problema del objeto en los estudios científicos, su estatuto científico, el estatuto científico a partir de Saussure, de los estudios lingüísticos, ¿no? Que se plantea la necesidad de determinar cuál es el objeto de la lingüística. Subrayamos acá el hecho de que en el recorte sobre todas las manifestaciones del lenguaje se va a dar una mirada determinada, ¿no es cierto? Se va a dar una perspectiva desde un lugar teórico en el que se ubica quien estudia el fenómeno lingüístico. Determinado el objeto, un objeto general, ¿no es cierto?, pensando en las lenguas naturales, hay que tener decisiones teóricas acerca de cómo se aborda ese objeto de estudio, ¿no es cierto? Entonces, hay dos problemas, uno de los cuales ya lo consideramos en la presentación anterior, que es el hecho de la manera de manifestarse de las lenguas se da a través de la oralidad de la escritura, el por qué queda clarísimo, ¿no es cierto?, se elige la lengua oral, ¿no?, con todas las razones de todas las prioridades que ustedes vieron a partir del texto de Lyons, ¿no es cierto?, la prioridad estructural, la prioridad biológica, la prioridad histórica y la prioridad funcional, ¿no? Entonces, queda claro que la oralidad es lo que se elige como mirada acerca de las lenguas naturales. La otra cuestión radica en el hecho de que las lenguas naturales presentan variedad, una variedad que tiene que ver con los dialectos, los sociolectos, los registros, entre otras cuestiones, ¿no es cierto?, que se presentan en la lengua en uso. Entonces, en el momento de hacer un estudio científico de este objeto, desde un punto de vista que recorta la mirada sobre la función representativa de este objeto, que sería el del sistema, hay un inconveniente. Entonces hay una elección de un segundo principio desde ese lugar, que sería lo que se llama la ficción de la homogeneidad. Bien, por un lado, entonces, como principio de investigación, nosotros mencionamos la prioridad de la lengua oral, por otro, ficción de la homogeneidad. ¿En qué consiste esto? Bien, dar propiedades generales que involucren a tantas lenguas, con tantos individuos que las hablan, presupone, sin duda, la existencia de algo que está constituido como un objeto homogéneo. Hablamos propiedades de las lenguas naturales. No tenemos en cuenta las diferencias de las lenguas, no tenemos en cuenta las variedades que estas lenguas presentan, ¿no es cierto? Sin embargo, aún dentro de una misma lengua, de un mismo sistema, hay diferencias de acento, hay diferencias de vocabulario, hay diferencias sintácticas, ¿no? Podemos dar muchos ejemplos. Se puede decir haiga o haya, se puede decir llueve o llueve, se puede decir lo quiero mucho, le quiero mucho, se puede decir está seguro que no, está seguro de que no. No sé, palomitas, pochoclo, pororó, para pensar en vocabulario, bueno, etcétera, ¿no es cierto? Por lo tanto, el estar frente a algo homogéneo es ficción, ¿no? La homogeneidad es una ficción, donde se opera para omitir estas variedades, ¿no es cierto? Se abstraen las diferencias y se determinan propiedades relevantes que no están sujetas a esas variaciones.
Bueno, son muchos los ejemplos. Empiezo de nuevo. Son muchos los ejemplos que podemos dar de las lenguas naturales, ¿no es cierto? Español, quichua, alemán, portugués, catalán, vasco, aymara, inglés, francés, albanés, cherokee, hindú, griego, romaní, talago, cantonés, guaraní, etcétera, etcétera. Se cuentan más de 6.000, ¿no? Aunque determinar el número también es algo aproximado, no solo porque no depende de un criterio, no solo porque tenemos que pensar en un criterio para decidir cuándo dos variedades lingüísticas son lenguas o dialectos de una misma lengua, por ejemplo, sino porque no es seguro el estudio de todas las áreas del planeta en este aspecto, ¿no? Podemos decir, entonces, a partir de este primer cotejo que hicimos, que las lenguas naturales, ¿se acuerdan del primer cotejo que me refiero al que hicimos en la primera presentación? Que las lenguas naturales tienen una aparición espontánea, no tienen un fin específico y son absolutamente independientes del estímulo. Pero hay otras propiedades, estas también las vamos a tener en cuenta, pero hay otras propiedades que se pueden dar si abstraemos las diferencias que se dan en el uso. Muchos autores se ocuparon de buscar estas características diferenciales para dar cuenta de cuáles son aquellas que son exclusivas de esto que llamamos lenguas naturales humanas. Uno de los primeros fue Hockett, que da como 15, ustedes tienen también una selección de Lyons y vamos a considerar algunas de esas propiedades en esta presentación, como transferibilidad, reflexibilidad, arbitrariedad, dualidad, discreción, productividad, dependencia estructural, movimiento de constituyentes, independencia de los estímulos. Transferibilidad. La transferibilidad tiene que ver con el hecho de que las lenguas naturales son independientes del medio por el cual se manifiestan, es decir, con el canal, el medio de comunicación, ¿no es cierto? Y esto significa que son transferibles de un medio a otro. El hecho de que podamos escribir en español y podamos hablar en español no cambia sustancialmente la lengua natural española. Por otro lado, también puede transferirse al sistema Braille, al sistema Morse, ¿cierto? Sin inconvenientes, sin problemas. Reflexibilidad. Un sistema semiótico es reflexivo en tanto puede referirse a sí mismo. Benveniste va a decir que la lengua es el único sistema semiótico que tiene esta posibilidad. Hablar de sí misma con sus propios elementos. Lo que Jacobson, cuando quiso determinar qué era lo que caracterizaba a la poesía, qué diferenciaba la poesía del lenguaje cotidiano, va a determinar también las distintas funciones del lenguaje, de acuerdo con los elementos que integran ese circuito comunicativo, ¿no es cierto? Ese sistema de comunicación. Entonces, cuando el mensaje se orienta hacia el código, la lengua habla del código, el sistema habla del sistema, nosotros encontramos la función metalingüística. Arbitrariedad. La arbitrariedad es la propiedad que tienen todos los signos en general, ¿no es cierto? Es decir, en cualquier signo, no solamente el signo lingüístico me refiero, cualquier signo que existe en nuestra sociedad es arbitrario. Arbitrario, ¿qué quiere decir? Que no hay una relación ni natural ni lógica entre la forma y el significado, ¿no es cierto? Que tiene que ver con una convención, que tiene que ver con algo totalmente, como dice Saussure, inmotivado. No hay ningún vínculo necesario, va a decir Saussure, entre significado y significante. Ese vínculo es arbitrario, es porque sí, es inmotivado. Doble articulación o dualidad.
Toda lengua presenta una estructura en dos niveles. Hay unidades que por sí solas no tienen significados, lo que se denominan unidades distintivas, los sonidos, y otras que sí tienen significados, que podríamos identificar con las palabras, lo que llamamos unidades significativas, ¿no? Esto posibilita la economía del sistema, ¿por qué? Porque de una gran combinación de elementos obtenemos infinitos elementos a partir de esta doble articulación, ¿no es cierto? Estos dos niveles, de manera tal que los elementos del nivel secundario, las unidades no significativas, las unidades distintivas, se componen elementos de un nivel primario, las unidades significativas. Sonidos sin significación serían los rasgos distintivos, unidades o significados distintos e identificables serían las palabras, ¿no? Esta propiedad de las lenguas naturales es esencial desde el punto de vista, como decíamos, de la economía de recursos, porque estos elementos del nivel secundario son limitados, ¿no? Y muy reducido en número. Sin embargo, como ya dijimos, permiten producir innumerables unidades del nivel primario. Cambiamos un solo fonema y constituimos distintos significados. Por ejemplo, loca, poca, poca. Carácter discreto o discreción, ¿no? La lengua humana, desde su estructura, tiene este carácter discreto. ¿Por qué? Porque es un conjunto finito de elementos que me permite generar infinitos enunciados a partir de que es posible segmentar. La lengua es segmentable, en eso reside lo discreto, ¿no? Discreto, la palabra discreción tiene el origen griego, krinos, que quiere decir distinguir, separar, ¿no? Como discriminación también de la misma raíz, y es que yo discrimino, separo, ¿no? Tiene con sus límites. Yo puedo dividir en oraciones, las oraciones en palabras, las palabras en letras o en sonidos, ¿sí? Y eso se opone a lo continuo, a la variación continua. Pensemos en la danza de las abejas. Yo no puedo separar elementos de ese sistema, que uno significa una cosa, sino en su conjunto, es una continuidad, no es algo que tiene una variación continua. En cambio, en las lenguas humanas, la propiedad básica de los elementos secundarios es que no tengo intermedios, ¿no? Es cuestión siempre de todo o nada. No puedo, que va en relación con la arbitrariedad, ¿no es cierto? Actúa conjuntamente con ella, como dice Lyons, para aumentar la versatilidad y la flexibilidad de las lenguas. Productividad. Este aspecto creativo se constituye en la distinción más llamativa entre los humanos, diferenciándose de animales, por ejemplo, ¿no? Pero también de un elemento como una máquina. ¿Por qué? Porque los seres humanos no nos limitamos a repetir lo que oímos, generamos siempre frases nuevas que no hemos escuchado, y esas frases a su vez son adecuadas a situaciones determinadas, ¿no? De ahí la productividad es creatividad, ¿no? Esta idea para la perspectiva chomskiana se vincula con lo que él llama la infinitud discreta, ¿no? Que es una propiedad que tienen los números. No hay un intermedio entre 1 y 2, así como él dice, los niños no la aprenden, sino que la traen, la propiedad de la infinitud discreta, y no entienden que las oraciones tienen tantas palabras, 4 palabras y no 3 y media, ¿no?
¿En qué consiste la dependencia estructural? Bueno, la dependencia estructural tiene que ver con el hecho de que las lenguas humanas están gobernadas por reglas lingüísticas que no obedecen a ninguna lógica lineal, sino que dependen de la estructura. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una jerarquía dentro de las relaciones que se establecen entre los elementos de la lengua y que esa jerarquía va a dar cuenta, o por lo menos va a permitir ciertos movimientos dentro de la oración, por ejemplo, que tienen que ver con reglas de esa dependencia estructural. Por ejemplo, interrogativas, ¿no es cierto? El español permite que las interrogativas se hagan sin mover nada. Una interrogativa, me refiero a una interrogativa total, ¿no? Si yo digo que el chico compró un libro, la interrogativa, generalmente movemos el verbo y decimos, ¿compró el chico un libro? Pero podemos no moverlo. ¿El chico compró un libro? ¿Sí? Ahora bien, cuando hacemos interrogativas parciales, siempre movemos el verbo, ¿no? Es lo más, no sucede lo de no mover el verbo porque suena feo. ¿Qué el chico compró? Puede ser en algunas circunstancias que se diga eso, pero no es lo que se hace generalmente, sino que queda ¿qué compró el chico? Ese movimiento que nos permite la lengua puede suponerse que tiene que ver con una regla en la que el hablante, la primera vez que aparece el verbo, lo mueve, ¿no? La regla tendría que ver con la primera vez que aparezca el verbo, lo puedo mover. Sin embargo, cuando encontramos una frase con el chico que compró un libro usa anteojos, y yo quiero preguntar sobre anteojos, no voy a mover la primera vez que aparece el verbo. ¿Qué compró el chico que un libro usa? No, hacemos, porque hay una subordinada, es ¿qué usa el chico que compró un libro? Porque que compró un libro está dentro de ¿qué? Del sujeto. El chico que compró un libro, Juan, usa anteojos. Entonces, que yo mueva usa no tiene que ver con el orden lineal que aparece en el que aparece el verbo, sino con una dependencia de la estructura. El hablante conceptualiza que todo lo que está antes de usa es el sujeto, ¿sí? Y por más que tenga una subordinada. Entonces esa subordinada está dentro, incrustada, digamos, en algo que modifica a chico. Entonces es evidente que la regla entonces no obedece a lo lineal, sino que responde a lo estructural. Y este hecho hace que nosotros en esas jerarquías, aunque no lo intelectualicemos, hay una representación estructural que implica el hecho de saber qué es una oración, qué es una subordinada. Es decir, que siempre en la lengua todas estas operaciones, todas estas reglas que se dan en la sintaxis siempre se realizan sobre la representación de la estructura. Y en esa representación de la estructura reconocemos oraciones subordinadas, verbo de la oración principal, verbo de la subordinada, sujeto, objeto, etc. Es una propiedad de desplazamientos de los constituyentes de una lengua que nos permite escuchar un sintagma en un lugar e interpretarlo en un lugar de la oración e interpretarlo en otro. Y un constituyente puede moverse a una posición distinta de la que
originalmente ocupa si es que lo requiere la estructura sintáctica, ¿no? Pongamos el ejemplo de los interrogativos los pronombres interrogativos en las interrogativas parciales. ¿Dónde puso el envase? Deriva de otra oración como puso el envase en algún lugar. O del mismo modo, ¿qué les dijiste? Ese qué vendría a ser les dijiste algo. Otro caso similar se da en las construcciones, lo que se llama ascenso del sujeto con verbo parecer, y el sujeto de la oración subordinada se va a mover a la posición del verbo principal, del sujeto del verbo principal, a la posición del sujeto del verbo principal. La película parece ser recomendable. La película ocupa la posición de sujeto de parece, en este caso, ¿no? Pero se interpreta como sujeto del verbo ser, como lo demuestra una oración como parece que la película es recomendable. Equivalente a la anterior, pero con el verbo de la subordinada conjugado. Eso hace posible que el sujeto permanezca en su posición original. Cuando el verbo no está conjugado, se busca, ¿no es cierto?, un verbo que sí lo está. En el caso del anterior, la película parece ser recomendable. Esta es una de las propiedades que es exclusiva de las lenguas humanas. Independencia de los estímulos. La independencia de los estímulos tiene que ver con algo que ya vimos en la presentación 1, ¿no? Que es con esta comparación que hacemos, con este cotejo con la comunicación animal, ¿no? El hecho de que las lenguas humanas no solamente son ilimitadas en el uso, sino libres de ese control que tienen los estímulos tanto externos como internos, a diferencia de los sistemas de comunicación animal, ¿no? Hockett va a enunciar de ahí las propiedades de prevaricación y desplazamiento, ¿no? Con el hecho de la prevaricación se denominan que pueden, todos nuestros mensajes pueden no tener nada que ver o ser inclusive opuestos a situaciones de nuestro entorno real, de lo que llamamos la realidad, ¿no? Por eso podemos generar mundos ficticios, por eso podemos mentir o dar enunciados que no tienen que ver con la realidad, ¿no? Que son falsos. En cuanto al desplazamiento, Hockett se refiere al hecho de que podemos dar cuenta de situaciones que no están presentes en el momento o que no corresponden al espacio inmediato, ¿no es cierto? Entonces podemos hablar de lugares lejanos. Las dos propiedades, prevaricación y desplazamiento, se encuentran en los sistemas de comunicación animal, ¿no? Ya que no hablan los animales de lo que hicieron ayer ni lo que van a hacer mañana, y se supone que no mienten. Tantas lenguas con tantos individuos que las hablan presupone indudablemente la existencia de algo que llamamos lengua natural, que constituye, como ya dijimos, un objeto homogéneo. En definitiva, como se podrá apreciar, la noción común de lengua se vincula a factores externos que son obviados por los enfoques científicos que se detienen en el sistema, en los mecanismos que permiten adquirir y desarrollar una lengua, sin enfocarse para nada en su uso. Para eso se realiza este proceso de abstracción que donde se considera, mejor dicho, un hablante ideal, un hablante oyente ideal en una comunidad lingüística idealizada y homogénea. Esto no existe, ¿no es cierto? En el mundo real no existe, sino que son cuestiones
metodológicas, ¿no es cierto?, que hacen a la delimitación de un objeto de estudio donde se extraen las variables para enfoques de determinado paradigma lingüístico, es decir, del paradigma que se ubica en la mirada del lenguaje en tanto su función representativa. Se distancia de lo que sería su función comunicativa, ¿no? La homogeneidad es una ficción, como lo es la idea de comunidad lingüística, porque son construcciones, ¿no es cierto?, donde no aparecen todas las variables que las lenguas humanas ofrecen. Los estudios sociolingüísticos reconocen la existencia de dialectos, sociolectos, cronolectos, jergas, registros, idiolectos, acentos. ¿A qué se le llama dialectos? Bueno, dialectos son las variaciones de una lengua que se emplean en determinadas zonas geográficas. Establecer el dialecto o la lengua de la que deriva va a responder a determinaciones históricas y políticas. Se puede considerar el dialecto como una especie de sistema menor, categoría o más simple que una lengua, con menor prestigio, ¿no es cierto?, pero es una forma particular de hablar una lengua. Todas las variantes de una lengua serían dialectos, aunque uno de ellos puede ser el más oficializado, el estándar, ¿no?, el que sea percibido con más prestigio social o cultural. Un área dialectal se va a circunscribir a partir de criterios sociales y geográficos, pero a veces por diferentes motivos es muy difícil trazar una delimitación precisa entre lenguas diferentes y también entre dialectos distintos de una misma lengua. Si pensamos en el español argentino, el español venezolano, el peruano, el chileno, como dialectos de la lengua española, confirmamos la existencia concreta del objeto teórico lengua española. ¿Cuál es la lengua española? La versión neutra, construida. ¿Quién la habla? Ahí vemos una ficción de la homogeneidad, hablar de lengua española. Bien, sociolecto. ¿Qué es un sociolecto? Sociolectos serían aquellas variedades de la lengua que tienen que ver, se relacionan con aspectos sociales de los usuarios de esas lenguas, ¿no? Por lo cual siempre está vinculada a esta cuestión la instrucción, o lo que podemos decir el nivel educativo. ¿Qué es un cronolecto? Cronolectos son las variaciones de la lengua por edades de los usuarios, por lo etario, ¿no? Una lengua infantil, una lengua adolescente, una lengua de los adultos, por ejemplo, ¿no? O también podemos pensar en un cronolecto en una variación por época. El ejemplo que se me ocurre ahora es el de Don Quijote, que resultaba gracioso para sus congéneres porque hablaba en una lengua que ya no era usada en el 1600 y pico, ¿no es cierto? Entonces él hablaba como se hablaba en la Edad Media, decía non fuyades, y ya la H era no huyan, ¿no? Pero él decía non fuyades, y eso generaba risa justamente por el cronolecto que estaba empleando. En general, se utiliza el término jerga para referirse al lenguaje técnico entre grupos sociales y profesionales, como médicos, lingüistas, periodistas, por ejemplo, ¿no? Y el argot para todo tipo de palabras, frases, enunciados entre personas de una misma posición, de un mismo rango, de una misma alcurnia, ¿no es cierto? Como una variación de la lengua de grupo que favorece la identificación de sus miembros, ¿no? Lo que les da pertenencia. Entonces se puede decir que el argot se reduce esencialmente a una estratificación social, en tanto la jerga lo hace desde el punto de vista profesional, ¿sí?
Registros, ¿qué son registros? Bueno, registros son las variaciones de la lengua dependientes de las situaciones comunicativas y de los tipos de comunicación que se establece en cada una de ellas, de los roles, los propósitos, ¿no es cierto? Si es oral, si es escrito, si es formal, informal, si es técnico, cotidiano, coloquial. Ese es el registro. Y cuando hablamos de idiolecto nos estamos refiriendo a la variación propia de un individuo, la variación propia de un individuo concreto. Es decir, dado que cada individuo, cada uno de nosotros tiene una forma particular de hablar, que va a diferir del resto de los miembros de la comunidad lingüística. Entonces, idiolecto sería una delimitación extrema de los lectos de la lengua, sería el lecto propio. Y por último, acentos. Los acentos son esas distinciones de pronunciación, la variación de la pronunciación. El acento es el conjunto de particularidades fonéticas que caracterizan una región geográfica, ¿no? Un grupo de personas a través de una herencia cultural, y eso incluye el ritmo, los sonidos, la melodía del habla. Hacer una distinción entre lengua y dialecto, como dijimos, no es algo simple y fácil de establecer porque va a involucrar factores sociológicos, momento histórico, razones sociales, políticas o económicas, que van a hacer a la variedad de una región como considerada la lengua y otra variedad de otra región considerado el dialecto, ¿no? Considerada el dialecto. Entonces, haya y haya conviven en la lengua, como estoy seguro que o estoy seguro de que. La lengua me habilita estas posibilidades y pueden tener significados iguales o no, pero sí tienen valoraciones sociales determinadas, ¿no? Pero son formas que coexisten. La lengua seguro no habilita estoy la casa rápido o no habilita puente el cruzaron. Y de eso se tratan las reglas gramaticales. Las restricciones de la gramática tienen que ver con esto, ¿no? Hablar bien o hablar mal va a corresponder a consideraciones normativas, sociales históricamente determinadas, ¿no? Hablar bien es hablar la lengua que se ha impuesto a las restantes. La lengua estándar, la lengua extendida, la construcción a la que se le abstrae cualquier tipo de variación. Bien, la lengua estándar además siempre se asocia a una élite nacional, ¿no? A los grupos prestigiosos y poderosos de una nación que están involucrados en la toma de decisiones estatales, ¿no? Es una variedad seleccionada también de la lengua literaria, ¿no? Que cuenta con un apoyo institucional. Cuando hablamos de instituciones tenemos que pensar también en la escuela, ¿no es cierto? Que eso va a ser una manera de difundir, de cristalizar, para poder implementar la conservación de la variedad seleccionada como estándar, ¿no? Para codificarlo después en diccionarios, gramáticas y demás. Bien, por ahora dejamos acá, nos vemos en la próxima presentación.